Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de la revista. Somos Lucía Fidalgo y Victoria Lugones para contarte esta nueva historia. Tenemos una invitada muy especial llamada Elvira de Aníbal, que vivió su época adolescente en plena dictadura militar y nos contará el otro lado de las escuelas privadas, ya que Elvira estudió en una y sus experiencias fueron distintas a entrevistas pasadas. Primero, Elvira, quiero comenzar con dos preguntas. La primera es que nos cuentes un poco del rol que cumplías en la sociedad durante la dictadura de 1976 y qué recuerdos tenés sobre esa época. Y la segunda es si conocías a alguien que participara de las manifestaciones. El rol que yo cumplía en la sociedad en esos momentos era estar en el secundario. Concretamente en el año 76 yo estaba en cuarto año del secundario. Iba a un colegio parroquial con subvención, pero parroquial, del barrio, con todas mis compañeras que había ido toda la primaria, la secundaria, donde también participábamos mucho de la parroquia con mi familia. Así que para mí era un ambiente sumamente familiar. ¿Qué recuerdos tengo sobre esa época? En realidad, en un punto había una sensación de que todo estaba muy ordenado, que todo funcionaba bien. Mi papá tenía comercio, un corralón, entonces es como que había como un estado de conformidad con respecto a los militares porque todo funcionaba dentro de ciertos parámetros y ciertas reglas. Y yo, como en mi familia en realidad nadie era político, ni se hablaba demasiado de política en la mesa familiar, sentía que todo estaba como medianamente bien. Lo que sí recuerdo es que mi papá y mi mamá, que nos permitían manejarnos en colectivo, es decir, de hecho mi hermano y yo viajábamos de Olivos a Avellaneda, a Sarandí, a visitar a mi abuela, o en verano íbamos solos desde muy chiquitos. Lo que sí, me acuerdo que mi papá y mi mamá nos remarcaban: no se olviden de llevarse los documentos, no salgan sin los documentos. Y más de una vez, yendo por ahí por el barrio, en colectivo, se subían un grupo de militares, paraban el colectivo, nos pedían documentos a todos, le mostrábamos los documentos y se bajaban. En ese momento yo no tenía ni conciencia de lo que estaba pasando y de lo que significaba eso. Yo les daba mi documento hasta con orgullo, es decir, esta soy yo. Ya tengo 16 años, viajo sola, o 17, ¿no? Mostraba mi documento, miraban mi rostro, el rostro en la cédula, era cédula en ese momento, y para mí todo estaba como normal, como que no pasaba nada extraño. Así que bueno, es como, ese sería mi recuerdo en una primera instancia. La segunda pregunta, la verdad que no. En mi grupo de amigas y de amigos, no. Éramos todos de la parroquia, éramos de los grupos juveniles, trabajábamos mucho en la catequesis. A mí me encantaba ir al colegio, estaba contenta. Yo no conocía a nadie en particular, pero sí recuerdo que un día, en una cena en casa, mi papá, hablando con mi mamá, le cuenta que a uno de los hijos de uno de sus amigos italianos, que el señor era constructor, como mi viejo, dijo esa frase de: parece que desapareció el hijo de Antonio. Y a mí me quedó como, ¿cómo que desapareció? ¿Qué? ¿Se fumó? No tenía idea de lo que estaba pasando. Y recién en ese momento empecé a preguntar: ¿qué es esto de que desapareció? ¿Cómo que desapareció? Y no sé, no volvió a la casa, no saben qué es de la vida de él ya vivía solo. Un punto, sin maldad, porque eso era como una inconsciencia que había en toda la sociedad, o en parte de la sociedad. ¿Qué habrá hecho? Era un poco la frase. En algo estaría metido. ¿Por qué le habrá pasado lo que le pasa? Tenía este muchacho hermanas menores. Una era compañera mía, pero no del mismo curso. Yo estaba en el A, ella estaba en el B. Y bueno, nada, yo la empecé a mirar y no me atrevía a preguntarle qué quería decir que su hermano había desaparecido. Medio que también te daban esa instrucción en casa: de esto no se habla. No vayas a preguntar, no, como que había que estar como cuidado, no te metas. Y mucho tiempo después empecé a tener conciencia, cuando ya terminé el secundario, cuando ya estaba en el profesorado, empecé a tener una mayor conciencia en los años 80
de lo que había sucedido. Inclusive en el 78, con el Mundial del 78, que salimos a festejar y me perdí porque me fui con mi hermano en tren y después me perdí, no pude encontrarlo de la cantidad de gente. Mis padres me retaron por haberme perdido con mi hermano y haberme tomado sola el colectivo de regreso. Yo no tenía conciencia de... Ellos se ve que ya estaban más asustados, más preocupados, y yo todavía no llegaba a entender qué era lo que estaba pasando en el país. Muchos años después me enteré. Nos encantaría que nos cuentes un poco sobre la inseguridad en las calles desde tu punto de vista. Yo no lo vivía como tal, yo no vivía inseguridad. Es como que, como te digo al principio, todo estaba muy ordenado, todo estaba muy pautado, todos estábamos en un punto uniformados. Todo esto son análisis que después hice yo, ¿no? En mi vida, de pensar en esto de llevar el uniforme al colegio, no poder variar en una serie de cosas, todo sea como decían que tenía que ser. No, yo inseguridad en esos años en la calle no la veía. Veía solamente, simplemente en el barrio que yo estaba, esto que te comento de los colectivos que subían a hacer estas requisas. Después también en mi parroquia, como nosotros vivíamos cerca, relativamente, unas 15 cuadras de donde vivía el presidente de la quinta presidencial, acá en Olivos, el presidente Videla venía a misa, por ejemplo, a la parroquia donde yo estaba. Iba rotando este presidente. Un domingo iba a la Asunción de la Virgen, otro domingo iba a otra que se llama El Huerto. Cada domingo iba a una parroquia distinta y todos lo veíamos. ¡Ay! Viene el presidente a misa. Como que, wow, había que mi papá lo saludaba, le daba la mano. Después cuando nos enteramos de todo lo que hicieron, decíamos, y eso era una pantalla. Venían a misa, comulgaban, parecían buenas personas y todo lo que había atrás de todo eso, ¿no? Es decir, una idea, un convencimiento de ellos de que lo que estaban haciendo estaba bien. Y nosotros ignorantes frente al tema. ¿De qué manera se referían las escuelas privadas al terror que se vivía? ¿Qué pensaban tus compañeros? En mi escuela, que era una escuela privada pero con subvención, es decir, una escuela parroquial, yo no recuerdo que se refirieran al tema. Se hablaba del terror que se vivía. Tampoco yo hablaba con mis compañeros de estos temas, era algo que no se daba, por lo menos en mi experiencia no se dio. Lo que sí recuerdo es que otra persona de la parroquia, un señor muy participativo en la parroquia, él también tuvo la mala suerte que desaparecieran sus dos hijos, una hija y un hijo, que ya claro, estaban en una etapa de la universidad y ellos participaban, se ve, de una actividad con las villas miserias, ayudando. Yo no puedo decir que eran terroristas, ni mucho menos. Ellos tenían un activismo político. Y sí recuerdo el horror cuando mi mamá nos cuenta, yo ya ahí estaba terminando el secundario, que también a esta gente le habían desaparecido los hijos. En el caso de la hija mujer, el nietito, el bebé, no se lo habían llevado porque no lo vieron, porque en esa época también se robaban a las criaturas y de hecho hay muchos, lo habrás escuchado, por supuesto, hijos de desaparecidos. En este caso, a este bebé no lo encontraron, no se dieron cuenta que estaba en otro cuarto y los vecinos alertaron a este matrimonio que habían dejado, había aparecido los militares y habían dejado la casa abierta y los vecinos le avisaron a los abuelos fueron urgentemente a ver qué había pasado y encontraron el bebé solito y llorando en su cuna y lo criaron ellos y vinieron tantas veces de vacaciones a San Bernardo donde compartían con mis padres tiempo y lo vimos crecer y estos hijos nunca retornaron a su casa, desaparecieron y los mataron. Eso fue muy fuerte cuando yo empecé a enterarme y a saber de gente que nosotros conocíamos estaba viviendo esa situación. Pero en el colegio yo nunca había escuchado hablar del tema. Y por último, si bien no participabas de las manifestaciones, ¿sentís miedo de que te pasara algo? ¿Sentís que te marcó haber vivido ese periodo?
La verdad que no, yo no sentía miedo. Por esto que te digo, no tenía plena conciencia de lo que estaba pasando hasta que empiezo a escuchar esto que les pasaba a hijos de amigos de mis padres, en este caso dos matrimonios amigos. Estaban ya en una edad más avanzada, en la universidad, y yo no estaba viviendo eso. No lo tenía claro, pero no sentía miedo, no sentía miedo, creo que mi hermano tampoco. Nunca entre nosotros dos en esos tiempos hablamos de este tema. Recién lo hablamos muchísimos años después, cuando empezamos por las noticias, por cosas que estudiábamos, a enterarnos de lo que había sucedido. Ahí empezamos a hablar entre nosotros, pero no hablábamos mucho de estos temas. No lo vivíamos así. No como protagonista, no me marcó como protagonista, me marcó mucho tiempo después al enterarme de lo que estaba pasando a mi alrededor con tanta inconsciencia. Eso me generó como un estado de vulnerabilidad, de cómo pude haber sido tan inconsciente, cómo yo en esa época no escuchaba las noticias, que tampoco se hablaba, porque en los noticieros estaba prohibido hablar de todo esto, ¿no? Lo que uno se enteraba era así, como un amigo que te contaba una cosa y el otro. Claro, no era algo que yo me podía enterar por el ambiente en el que yo vivía, no me iba a enterar. Así que siento que no me marcó el haber vivido ese periodo en esa situación. Me marcó muchos años después, cuando tomé conciencia del dolor y del horror que se vivía en la sociedad, y yo, estando en esa sociedad, no lo sabía.